¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso intensivo San Marcos Bloque ABC. Quien habla es el profesor Henry Mendoza del curso Filosofía, y en esta oportunidad voy a desarrollar la semana número 1 de nuestro repaso intensivo. Esta semana número 1, muchachos, tiene que ver con estos temas: filosofía antigua, medieval, y además vamos a ver algunas preguntas referentes a las características de la filosofía. De hecho, ya de antemano, muchachos, son temas que han estado viniendo en los exámenes de admisión. Entonces tenemos que tomar bastante atención respecto a la aplicación y el desarrollo también de las preguntas que vamos a mencionar. Muy bien, muchachos, entonces vamos de frente a avanzar entonces con el desarrollo de estas preguntas, y empezamos con la pregunta número 1. Esta pregunta número 1 está centrada en la característica o una de las características de la filosofía. Nos está, digamos, mencionando cuál de las alternativas hace mención a una de esas características que está redactado en el enunciado de esta pregunta. Bueno, voy a dar lectura entonces. Dice: la actividad filosófica centra su atención hacia el aspecto determinante de las cosas, de ahí su radicalidad. Es por eso que dentro de sus reflexiones, muchos de sus representantes, muy bien, aquí entonces estamos visualizando, como les decía, una característica de la filosofía. ¿Cuál es? La radicalidad. La filosofía es radical, así es. ¿Por qué es radical la filosofía? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, se refiere porque la filosofía busca siempre lo más importante, lo más determinante, como dice ahí el enunciado de la pregunta, lo más principal. O también se puede mencionar como la raíz de las cosas. Entonces, ¿cuáles de estas alternativas hará mención a la radicalidad de la filosofía? Bien, vamos a ir analizando entonces cada una de estas alternativas. Muy bien, entonces empezamos con la letra D. Dice acá: sustentan sus aseveraciones, o sea, la filosofía, por medio de sus sentidos. Obviamente esto no sería. ¿Por qué? Porque la filosofía no sustenta por medio de los sentidos, sino a través de argumentos. Entonces, esta de acá no vendría a ser no vendría a ser la clave, ¿no? Porque estamos buscando aquella que muestre la radicalidad de la filosofía. Bueno, veámosla. Emplea la razón con el propósito de elaborar hipótesis. Bueno, esta podría ser porque la filosofía en realidad emplea la razón. Eso se llama una característica racional. Pero recuerda que no estoy buscando que sea racional, sino la radicalidad. Entonces, por eso que también esta tendríamos que dejarla de lado. Plantean diversas críticas hacia el conocimiento anterior. Tampoco sería radicalidad, porque recuerda que radicalidad es centrarse en lo más principal. Sin embargo, en la letra B es donde nosotros vamos a encontrar eso. Fíjense, dejan de lado los fenómenos, o sea, lo aparente, lo superficial, en busca de lo determinante, de la esencia, de lo principal, de lo que define una cosa. Eso es la esencia. Por eso, muchachos, aquí la clave sería la letra B, la B de barco. Bien, entonces en esta pregunta lo que hemos un poco también recordado es la característica de la filosofía radical. No olvides, decir radical es que la filosofía busca la raíz de las cosas, va hacia el aspecto más principal, medular, o a la esencia de las cosas. Muy bien, entonces esa pregunta 1 estaba enfocada en ese tema. Ahora, vayamos a ver la pregunta número 2. ¿Ya? De acuerdo, 2. Ahí está. Godofredo Leibniz. ¿Quién era Godofredo Leibniz? Bueno, es un filósofo racionalista alemán de ya del siglo XVIII. Continuamos leyendo. Dice: Godofredo Leibniz fue un destacado intelectual alemán que se opuso al mecanicismo de su tiempo, al afirmar que esta concepción no explica el dinamismo de la naturaleza. De ese modo, Leibniz resalta en su actitud filosófica la característica de
Bueno, nuevamente una pregunta vinculada a la característica de la filosofía. Hace un momento hemos visto la radicalidad de la filosofía, ahora nos está mencionando esta pregunta que otra característica, o que de repente la misma, hay que verlo, ¿no?, se evidencia en esta pregunta. Entonces, fíjense, yo voy acá a subrayar una parte que es clave de la pregunta, donde dice: Godofredo Leibniz se opuso al mecanicismo. El mecanicismo era una tendencia del siglo XVIII que afirmaba, pues, que la naturaleza era una máquina. Era como algo así como un diseño inteligente de un gran relojero. Pero esto no es lo más importante, sino esta parte de acá. Mira, Godofredo Leibniz se opuso, rechazó esta propuesta que muchos filósofos en ese siglo XVIII afirmaban como cierta. Y frente a eso, Leibniz planteaba el dinamismo de la naturaleza. Entonces, esto de oponerse o negar o contrariar o rechazar es una característica de la filosofía. ¿Cómo se llama esa característica? No es radicalidad, sino más bien es, muchachos, criticidad. La filosofía es crítica porque la filosofía se opone, rechaza, niega, pone en tela de juicio, examina ideas establecidas o simplemente no acepta criterios de autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, nosotros denominamos a la filosofía como crítica. Muy bien, entonces, estas dos preguntas están vinculadas o estaban vinculadas con la característica de la filosofía. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a ver la pregunta número 3. Y esta pregunta 3 y 4 están relacionadas con un texto, como ustedes lo están visualizando. Yo voy a leer, este texto consiste en 2 párrafos, voy a leer cada uno de los párrafos y vamos a dar algunas ideas centrales de cada uno de esos párrafos que consiste el texto. Bueno, a ver, vamos a la lectura. Dice: si estoy en lo cierto, el problema central de Parménides es el problema del cambio. Esta opinión entra en conflicto con la teoría dominante, dado que lo que se ha considerado normalmente como su problema es el problema del ser. No creo que sea así. Creo que el problema del ser no es sino una consecuencia de haber defendido la imposibilidad del cambio. Esto lleva en primer lugar al rechazo de la experiencia sensible y luego a la necesidad de basarse en argumentos puramente racionales. Y es esta necesidad la que a su vez lleva a la teoría según la cual solo lo que es. Teoría a partir de la cual se obtiene una prueba racional de un universo en bloque inmutable. Muy bien, entonces en este párrafo vamos a encontrar estas ideas. Primera idea: el problema central de Parménides es el problema del cambio. Ahora, por ahí, de repente nos estamos preguntando: profesor, ¿y Parménides quién fue? Recordemos, Parménides era un filósofo griego allá del siglo VI, que se encontraba, como muchos filósofos, en un periodo de la filosofía griega llamado el periodo cosmológico. Bueno, entonces, el problema que le inquietaba a este Parménides es saber si existe o no el cambio, si existe o no el movimiento, más que el problema del ser. El problema del ser sería más bien una consecuencia, un derivado de haber rechazado la posibilidad del cambio o la posibilidad del movimiento. Recuerda que Parménides planteaba eso. Frente a la pregunta, ¿existe el cambio o no? Parménides decía: el cambio es una ilusión, el cambio no es real. Lo real es el ser, decía, ¿no? Entonces, este párrafo nos está diciendo eso, ¿no? El problema más importante de Parménides es el problema del cambio y no el ser. Continuemos leyendo entonces el segundo párrafo. Dice: si mi opinión es correcta, entonces Parménides es fundamentalmente un cosmólogo, como lo fueron sus antecesores, más bien que un ontólogo. Un cosmólogo como él mismo era cuando desarrolló una teoría que iba mucho más lejos que la de Anaximandro.
un cosmólogo como lo era Heráclito, que le propuso un reto al plantearle el problema del cambio, y un cosmólogo como Genófanes, quien con su inaudito monoteísmo, con su dios globular que nunca se mueve, pudo haberle suministrado una pista de la inaudita solución a su problema central. Muy bien, entonces, algunas ideas para resaltar aquí. Uno es que Parménides fue un cosmólogo antes que un ontólogo. De alguna manera, eso se deduce del párrafo anterior. El problema principal de Parménides, no olvidemos, era el problema del cambio. El del ser era un problema derivado a partir del rechazo sobre el movimiento. Por eso que era un cosmólogo antes que un ontólogo. Además, nos está planteando esa parte del texto de que entre Parménides y Heráclito hay diferencias respecto al cosmos, por supuesto. Recordemos un poco nuestras clases de historia de la filosofía griega. Heráclito y Parménides tenían controversias. Parménides decía no hay movimiento, Heráclito decía sí hay movimiento. Muy bien, ahora, pero aquí también nos está planteando que Genófanes, el Genófanes de Colofón, era un filósofo griego que rechazaba la religión griega. ¿Por qué lo rechazaba? Porque afirmaba que Dios es uno y no son varios como la religión griega, que era una religión politeísta. Entonces él planteaba más bien un monoteísmo. Esas influencias de Genófanes, o perdón, esas ideas de Genófanes también fueron recibidas por Parménides. Muy bien, estas ideas entonces nos va a permitir desarrollar estas preguntas 3 y 4. A ver, la pregunta 3 dice, si bien la cuestión ontológica, o sea, el ser, es un aspecto posible de extraer de la filosofía de Parménides, no olvides, lo más principal en Parménides era el problema del cambio, en el ser era algo derivado, es falso sostener que, a ver, veamos, estamos buscando lo falso. Muy bien, su cosmología sea el tema de primer orden, ¿este es cierto? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver acá. La cosmología y el problema del movimiento, claro, era el problema de primer orden, por supuesto, era el tema más importante. La filosofía que presentó trató sobre el cambio, por supuesto, es cierto, trató sobre el cambio, pero no olvides que estamos buscando la falsa, entonces esta no viene a ser lo que como alternativa, como clave, para ser más específico, porque son ciertas, estamos buscando la falsa. Este problema sea el de mayor relevancia. ¿Cuál problema? El problema de la cuestión ontológica. Este problema del ser no es el problema de mayor relevancia. Así es, por lo tanto, esto es falso. Entonces, hasta ahí estamos bien. La problemática sobre el ser no es el principal. Claro, tiene razón. La problemática sobre el ser no es el principal. Tiene mucha razón. Entonces, esto de acá es verdadero, pero nosotros estamos buscando lo falso. Entonces, esto no viene a ser la alternativa. La alternativa sería, por lo tanto, la C. Y esta sería, pues, la respuesta, muchachos. ¿Ya? Casa. Entonces, no olvidemos, para Parménides, el problema más importante era, ¿existe o no el movimiento? Y luego de esta respuesta a esta pregunta, se planteaba el tema del ser. Muy bien. Pregunta 3, entonces, la clave la C. Pregunta 4. La pregunta 4 está más bien para vincular verdadero o falso. Veamos la primera expresión que está acá. Dice, Parménides elaboró una teoría sin entrar en controversia con la cosmología de Heráclito. O sea, Parménides y Heráclito, ¿los dos opinaban lo mismo? No, no. Ahí eso sería falso. Tienen opiniones distintas frente a la cosmología, si existe o no movimiento. Genófanes, la 2, aquí muchachos, la 2 dice Genófanes planteó una cosmología teológica, sí, es cierto eso, que pudo haber servido de base a las tesis parmenidias. También es cierto. Por supuesto, la cosmología teológica que planteaba Genófanes, recuerda, era un monoteísmo. Hay un solo Dios que no se parece a ningún humano. Y eso también era una crítica que hacía Genófanes a la religión griega. La religión griega era antropocéntrica, o sea, los vicios, las virtudes, los defectos del hombre
se proyectaban de una manera en los dioses griegos, y ahí Genófanes también se oponía. La 3 dice, Parménides propuso una ontología como consecuencia de sus reflexiones cosmológicas. Por supuesto, esto es cierto. Entonces, aquí encontramos lo siguiente, ¿no? La primera sería falsa, porque hay oposición entre Parménides y Heráclito. La segunda sí es verdadero, hay una influencia de Genófanes en Parménides. Y la tercera también es verdadera, porque el problema más importante en Parménides viene a ser la cosmología, y la ontología ya es algo derivado. Entonces la clave sería la letra B. Para resumir un poco estas dos preguntas, muchachos, vamos a ver esta parte acá, ¿no? Con esto podríamos un poco resumir esta lectura que acabamos de realizar en ese momento. Muy bien. ¿Existe el cambio? Esa es la pregunta. Parménides y Elea son los dos filósofos cosmológicos que estaban dentro de este periodo, donde intentaban buscar el principio del cosmos, que querían contestar esta pregunta, ¿no? Parménides y Heráclito van a oponerse entre ellos dos. Primero, Parménides dirá, no, el movimiento no es real, es apariencia, es ilusión, y Heráclito, el oscuro, diría pues que sí es real, y el movimiento se produce por lucha de contrarios, que en la naturaleza existe pues oposición, y esta oposición permite que exista el movimiento, ¿de acuerdo? Eso va a decirnos esto Heráclito. Ahora, Genófanes, no olvidemos que Genófanes viene a ser quien influye en Parménides. Genófanes es quien rechaza el politeísmo y propone lo que viene a ser el monoteísmo. Genófanes también va a empezar a hablar sobre la crítica hacia el antropocentrismo, no olvidemos eso. Entonces, esas son algunas influencias que va a tener Parménides de Genófanes de Colofón. Muy bien. Ahora, vamos a ver las preguntas 5 y 6. Esas preguntas 5 y 6 están relacionadas con también un texto, ¿no? Ese texto, muchachos, está vinculado con el movimiento sofista. Cuando se da, pues, la filosofía antigua, la griega, tenemos ciertos periodos. El periodo cosmológico, el principio del cosmos, vendría a ser ese el problema más importante, y luego viene el periodo antropológico, que sería, pues, el problema del hombre, ¿no? Se deja de lado el problema de la naturaleza y ahora se enfoca al problema de la sociedad, los asuntos humanos. Ahora, en este texto vamos a ver cómo se compara este movimiento sofista con la Ilustración. ¿Se acuerdan ustedes de la Ilustración del siglo XVIII? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué semejanzas hay entre las dos? ¿Y desde cuándo se quiso equiparar estos dos movimientos? Bueno, hay una semejanza muy crucial. ¿Cuál es? Entre que en el movimiento sofista y la Ilustración es que los dos tratan de resolver los problemas humanos en base a la razón humana, ya dejando de lado lo divino, los dioses, etc. Hasta incluso la naturaleza, incluso eso también. Entonces, vamos a la lectura y luego vamos a continuar explicando un poco más. Dice, la comparación del movimiento sofístico con la época ilustrada, la Ilustración, que desde Hegel se ha convertido en un lugar común, o sea que desde Hegel hacia adelante, hacer esa comparación entre la movimiento sofística y la Ilustración ha sido algo normal. Es muy pertinente porque la Ilustración significa confianza en la razón como instrumento para resolver los problemas del hombre y la sociedad. Y desde luego, este fue uno de los empeños fundamentales de la sofística. Claro, la sofística o el movimiento sofista centraba todo en el hombre. Dejamos de lado lo que viene a ser la naturaleza y dejamos de lado todo lo que viene a ser la divinidad. Dice acá, pero los sofistas no estuvieron solos en esta empresa, sino dentro de un vasto sector de pensamiento que cree poder prescindir del fundamento divino, del orden social y político y basarlo simplemente en la naturaleza humana.
Influyeron en historiadores como Heródoto o Tucídides, en dramaturgos como Eurípides y en filósofos como Demócrito. Pero ellos, a su vez, o sea, ellos, se refiere a Eurípides, Heródoto, Tucídides y Demócrito, a su vez recibieron una influencia muy importante del racionalismo jónico y del sistema político y cultural que lo hizo posible. A ver, algunas ideas entonces de texto. ¿Cuál es? Hay una semejanza entre el movimiento sofista y la ilustración, que los dos buscan resolver los problemas humanos a partir de la razón humana, dejando de lado el orden natural y dejando de lado la divinidad, un fundamento divino. Ahora, este movimiento sofista influyó pues en algunos personajes muy conocidos en Grecia, como Herodoto, Tucídides, Eurípides, Demócrito, y además estos mismos personajes también recibieron influencia de la sociedad jónica. Bueno, es una sociedad que se encontraba en el Asia Menor. Muy bien, entonces este texto nos ha permitido un poco conocer y hacer esas comparaciones entre el movimiento sofista y la ilustración. Ahora vayamos a las preguntas. La pregunta 5 dice, podemos afirmar que uno de los rasgos importantes del movimiento sofístico fue, ¿cuál habrá sido el rasgo más importante del movimiento sofístico? A ver, veamos. Veamos alternativa por alternativa, ¿ya? Tomar como propias las propuestas racionalistas de los pensadores jónicos, bueno, esto no ha tenido pues el movimiento sofístico, sino más bien son otros personajes que han tenido estas influencias, como Herodoto, Eurípides, Demócrito, Tucídides, etcétera, ¿no? Esto no sería lo más característico de este movimiento. El estar bajo la influencia de las teorías de Herodoto, Eurípides y Demócrito. Más bien sería al revés, ¿no? Porque Herodoto, Eurípides y Demócrito son los que fueron influenciados por el movimiento sofístico. Entonces tampoco viene a ser ello. Haberse establecido como movimiento intelectual totalmente aislado. No, no era totalmente aislado. Recuerda, pues, tuvieron algunas influencias, ¿no? Perdón, influyeron en varios intelectuales conocidos que el texto también nos mencionaba. Presentar los asuntos humanos como sustentados en el mismo hombre. Claro, esto vendría a ser la alternativa. Los asuntos humanos ahora se van a resolver desde la propia razón humana, dejando de lado la naturaleza. Ponte nomás que en ese siglo V, la esclavitud. ¿Ah? ¿Cómo fundamentaban estos sofistas la esclavitud? La esclavitud no era algo natural, sino que era algo conveniente, que los hombres habían acordado para poder vivir de esa forma, pero no todos tenían esa opinión. Entonces el movimiento sofístico era aquel movimiento que sustentaba las leyes o los asuntos humanos, el orden social en base al hombre. Bien, entonces aquí la clave, muchachos, sería la letra A. Ahí sería la letra A. Bueno, ahí tenemos también un representante, Protágoras, como uno de los bastante reconocidos en esa época, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 6, que también está vinculada con el texto que habíamos dado lectura hace un momento. Aquí tenemos que identificar verdadero o falso. Nos está viendo las verdaderas. Dice, actualmente es común comparar la sofística con la época ilustrada. Claro, veíamos en el texto que a partir de Hegel para adelante se hacía esas comparaciones entre la sofística y la ilustración. ¿Y cuál es la comparación? ¿Y cuál, perdón, era la semejanza? Era que los dos intentaban resolver los problemas humanos en base a la razón humana. Los sofistas fundamentaron la política en el orden natural y divino. Dejaron de lado toda esa explicación natural y divina. Así es, eso sería falso. La sociedad jónica influenció en el pensamiento de Demócrito, por supuesto. Ahí lo dice el texto de manera explícita, ¿no? La sociedad jónica ha influenciado en el pensamiento de Demócrito. Fíjense más, Demócrito decía, pues, ¿no? Que el mundo estaba compuesto de átomos. Esa propuesta viene también desde los jonios, ¿no?
Muy bien, entonces, muchachos, aquí tendríamos verdadero, falso, verdadero, y la clave sería pues la letra B. ¿Ya? Bien, la letra B, barco. Muy bien, ahí entonces tenemos la pregunta 6. Ahora pasamos a la pregunta 7. Seguimos en el periodo antropológico. Dice así, en el periodo antropológico se ubica el pensamiento socrático, uno de cuyos temas centrales corresponde al intelectualismo moral. Indique los enunciados que corresponden a este tópico, o sea, al integralismo moral de la filosofía de Sócrates. Bueno, ¿quién fue Sócrates? Sócrates era pues aquel personaje que vivió junto con los sofistas. Y recordemos que Sócrates rechazó a los sofistas, ¿no? Los dos, incluso tanto los sofistas como Sócrates, tenían ideales de sociedad distintas. Mientras que los sofistas hablaban de la democracia, Sócrates hablaba de la aristocracia. Mientras el sofista decía pues que la virtud se aprende, Sócrates decía la virtud es innata. Entonces había oposiciones de ideas entre estos, en tanto los sofistas como Sócrates. Bueno, pero aquí nos está preguntando sobre el intelectualismo moral. ¿A qué se refiere con esto del intelectualismo moral? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, recordemos que Sócrates era aquel filósofo ateniense que nunca había salido de Atenas. Sócrates, pues, recordemos también que él es muy importante porque andaba por las calles de Atenas buscando una definición. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Preguntaba tal vez a un artista o a un magistrado sobre qué cosa era la belleza, qué cosa era la justicia, y decía pues que los hombres no sabían, ¿no?, definir las palabras que utilizaban. Entonces, Sócrates es muy importante en la filosofía porque busca definiciones universales. ¿De acuerdo? Ahora, pero el integralismo moral, ¿a qué se refiere? Aquí, vamos a centrarnos aquí. Mira, el integralismo moral se refiere a lo siguiente. Sócrates iguala virtud con conocimiento. Los dos va a igualar. O sea, si yo soy bueno, pongamos este ejemplo, si yo soy bueno, es porque conozco la bondad. Si yo soy valiente, es porque conozco la valentía. Si yo soy justo, es porque conozco la justicia. Fíjate, ¿eh? Entonces, el intelectualismo moral, ¿qué hace? La virtud o el bien es igual al conocimiento. Entonces, para Sócrates, nadie puede obrar mal de manera voluntaria. Si alguien obra mal es porque desconoce el bien. O, en otras palabras, lo malo es por ignorancia, diría Sócrates. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el intelectualismo moral. El bien es por conocimiento y el mal es por ignorancia. Recuerda, si yo soy bueno es porque conozco la bondad. Si yo soy valiente es porque conozco la valentía. Muy bien. Entonces, aquí nos está diciendo cuál de esas cuatro, digamos, propuestas o enunciados tienen que ver con esto del intelectualismo moral. Veamos. Se comete actos contra el bien por ignorancia. Cuando decimos se comete actos, fíjense, actos contra el bien, entonces hacemos mención que se comete algo malo. O sea, acto contra el bien, entonces está haciéndose algo malo por ignorancia. Eso diría Sócrates, por supuesto, porque Sócrates diría el mal es por ignorancia. Eso está bien. Solo los sabios son ignorantes. Bueno, recordemos, Sócrates decía, ¿quién es el sabio? El sabio es el que ignora. Y la expresión donde se sintetiza esto era en solo sé que nada sé. El sabio es quien ignora. El sabio no sería aquel que lo sabe todo, sino el sabio es quien ignora. Entonces, pero esa expresión ya tiene que ver con otro tópico de la filosofía de Sócrates. Ya eso tiene que ver con su método, el método mayéutico. Entonces, esto de acá es cierto, pero no tiene relación con el intelectualismo moral. La virtud está en el alma. Recuerda esto, ¿ya? Recuerda que Sócrates decía, lo bueno es por conocimiento, lo malo es por ignorancia. Ahora, pero lo bueno, ¿cómo sé que algo es bueno? Conócete a ti mismo. La virtud está en tu interior.
en el alma. Esto sí está dentro de lo que propone Sócrates en el intelectualismo moral. Ahora, ¿qué más? Es necesario conocer la naturaleza. Ya no, ya pues no. Aquí ya Sócrates rechaza todo conocimiento respecto a la naturaleza. Como hacían los filósofos anteriores, conozcamos el argen, el principio de las cosas. Aquí Sócrates ya rechaza totalmente el conocimiento del cosmos. Entonces, la clave que tendríamos en esta pregunta sería pues la letra D. 1 y 3 serían los verdaderos enunciados, lo que corresponde en este caso al intelectualismo moral. Pregunta 7, clave D. Pregunta 8. Bien, esta pregunta 8 está vinculada con Platón. Bien, Platón, recuerden este filósofo Platón, ¿no? Platón mencionaba, pues, ¿no? Que habían dos mundos, ¿no? Dos mundos. Un mundo sensible, el mundo que yo veo todos los días, y un mundo de las ideas. Entre esos dos mundos, Platón nos mencionaba, pues, que es el mundo de las ideas, el mundo real. Por ejemplo, ¿quién puede ver la belleza? Nadie. Nadie puede ver la belleza al 100%, pero sí podríamos ver la belleza al 80%, al 70%, al 90%, pero no al 100%. ¿Por qué? ¿Por qué no al 100%? Porque eso sería una idea. Entonces Platón mencionaba pues que lo que sustenta la realidad, lo que fundamenta la realidad son las ideas. Bien, pero enfoquémonos en la pregunta, ¿de acuerdo? Retornemos a la pregunta. Dice, ser estudiante de arte conllevó a Mauricio a establecer una reflexión sobre la naturaleza de las figuras geométricas. O sea, ¿qué hace que una figura sea geométrica? Entonces ahí Mauricio como que está queriendo indagar qué es lo que hace que una figura sea geométrica. ¿Qué dice Mauricio? Mira acá, es el comentario de Mauricio. Puedo dibujar cientos de círculos de colores. Puede ser un círculo, puede ser, no sé, marrón, amarillo, un montón de colores. Y a la vez borrar esos trazos. Puedo hacer dibujos, de repente de círculos, y luego los puedo borrar. Sin embargo, el círculo en sí seguirá existiendo eternamente. Asevera este joven. La filosofía de Platón podría sustentar la afirmación de Mauricio, pues este intelectual ateniense postuló, a ver, veamos, ¿qué postuló este intelectual ateniense? Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Mientras que en el mundo sensible todo perece, todo cambia, todo nace y muere, en el mundo de las ideas se mantiene todo como igual, todo único, imperecedero, eterno, inmóvil. ¿De acuerdo? Tenemos varios caballos en el mundo sensible, de varios colores, van a morir, ¿no? Digamos, pero la idea de caballo se mantiene como tal. Entonces, aquí la pregunta dice, ¿no? La filosofía de Platón podía sustentar la afirmación de Mauricio, pues este intelectual ateniense, ¿qué postuló? A ver, veamos. Las almas son inmortales aunque están atrapadas en los cuerpos. Bueno, en realidad eso ha postulado Platón, ¿sí o no? Pero ojo, fíjate lo que está mencionando Mauricio, que puedo yo dibujar muchos círculos de colores, lo puedo borrar, pero la idea de círculo sigue existiendo. Entonces, por más que esto haya expresado Platón, no tiene relación con lo que se está preguntando. A ver, pero fíjate la letra C. Dice, aquello que se ofrece a la vista se acaba. Claro, aquello que se ofrece a los sentidos se acaba, perece, es mutable. Mientras lo que es en sí, no. Ajá, así es. Esta sería, muchachos, nuestra alternativa. Esta sería nuestra alternativa. ¿Por qué? Porque este mundo sensible, acá tenemos en un gráfico, es mutable, perecedero y solamente se capta por los sentidos, mientras que el mundo de las ideas es captado a través del intelecto. Entonces nuestros sentidos nos comunican cosas que van a culminar, bien, pero la idea se capta por los sentidos. Lo en sí
Lo que no cambia se sigue manteniendo. Entonces, aquí la clave sería la letra C, casa. 8 casa. Muy bien. Ahora, pasamos a la pregunta 9. La metafísica aristotélica presenta las cosas como sustancias constituidas de una materia junto a una esencia. Según Aristóteles, la esencia no es un modelo eterno, externo e independiente de la materia, sino que, por el contrario, a ver, veamos, ¿qué decía Aristóteles? Aristóteles se opone a Platón. ¿En qué? En que para Platón el ser de las cosas están fuera de las cosas, ¿sí o no? Están en la idea. Recuerda, porque para Platón, hace un momento hablábamos, no están en las cosas mismas, porque las cosas mismas perecen, pero la idea sigue existiendo. Eso era Platón. En el caso de Aristóteles, Aristóteles dice lo contrario. El ser de las cosas está dentro de las cosas. Entonces, Aristóteles plantea una propuesta intrínseca, inmanente de la esencia de las cosas, mientras que Platón plantea una propuesta extrínseca, trascendente de la esencia de las cosas. Muy bien, entonces, para Aristóteles, las cosas están compuestas de materia y forma. Y esta materia y forma son algo así como la cara y sello de una moneda. ¿Puedo yo separar la cara y sello de la moneda? Imposible, no lo puedo hacer, porque eso, los dos hacen el objeto de la moneda, los dos. Ajá, los dos juntos hacen el objeto de la moneda. Entonces, fíjense aquí lo que está preguntando. Dice, según Aristóteles, la esencia no es un modelo eterno, externo, independiente de la materia. O sea, esencia y materia, los dos conforman a la cosa. Platón diría más bien, la esencia está en las ideas y las ideas están fuera de las cosas. Aristóteles opina algo diferente. Entonces, para Aristóteles, las cosas, ¿cómo van a llamarse? Sustancia, ¿no? Digamos, si tú tienes delante tuyo un lapicero, eso es sustancia. Tienes un cuaderno, es sustancia. Tu celular es sustancia. Pero eso llamado sustancia, para Aristóteles, está compuesto de materia y forma. De materia y forma, inseparables. No es que la forma esté fuera, como decía Platón, es externa, no, es inseparable. No se puede, no pueden dividirse, no pueden disociarse ambas. A esta teoría se le llama hilemorfismo, ¿de acuerdo? Hilemorfismo. Entonces, si analizamos las alternativas, vamos a encontrar, a ver, veamos la letra, dice, según Aristóteles, la esencia no es un modelo eterno, externo e independiente de la materia, sino que por el contrario se encuentra, o sea, la esencia, indislegablemente unida a lo material. Por supuesto, esa sería nuestra clave. La esencia, que sería la forma, el modelo, está ligado a la materia. No hay materia sin forma, ni forma sin materia. Está dentro de la materia. Mira lo que dice el filósofo Aristóteles y es, repito, opuesto a lo que planteaba el filósofo Platón. Muy bien, entonces, esa es la pregunta número 9. La clave sería la letra A de avión. Pregunta 10. Bueno, seguimos con los griegos. ¿Ya? En la pregunta 10 nos está hablando de marcar verdadero o falso. Y entonces vamos a ver en el primer enunciado. Dice, según Demócrito, las cosas están compuestas solo por átomos. Demócrito era un filósofo cosmológico, allá pues dentro de este problema de querer encontrar el arjé o el principio del cosmos, Demócrito mencionaba que el cosmos estaba compuesto por átomos, que eran partículas indivisibles. Sin embargo, esas partículas invisibles estaban en movimiento. Estaban en movimiento. ¿Y en dónde se movían? En el vacío. Entonces las cosas que estaban compuestas por átomos, pero los átomos se mueven en el vacío. Entonces el vacío para Demócrito existía y era parte de las cosas, parte del cosmos. Bien, entonces esa primera pregunta sería incorrecta.
Aristóteles sostiene que las cosas están compuestas por materia y forma. Bueno, eso lo hemos visto hace un momento, ¿no? Las cosas están compuestas materia y forma. Tengo un lápiz, ese lápiz está hecho de algo y ese algo tiene una forma, en este caso el modelo de lápiz. Y no puedo yo desligar materia y forma. Y el morfismo lo llamábamos a eso. Entonces acá es verdadero. De acuerdo con Platón, las cosas están hechas a partir de ideas eternas. Por supuesto, las cosas que tú ves a tu alrededor, para Platón, son solamente imitaciones de una idea. Las cosas que vemos alrededor son imitaciones. Si yo veo un caballo, ya esa es una imitación de la idea de caballo. Si yo veo un árbol, ese árbol es solamente una aproximación del árbol más bello, tal vez, el árbol más frondoso. Entonces, las cosas, su esencia, están en ideas y esas ideas están fuera de las cosas mismas. Muy bien, entonces, frente a esto, veamos acá la primera tendría falso, ¿no? Porque es el vacío también que compone las cosas. La segunda es verdadera y la tercera también sería verdadera. Entonces la clave aquí sería barco, muchachos. ¿Ya? Barco sería la clave. Muy bien, entonces 10, barco. 11. Número 11 también es un texto. Bueno, la 11 y la 12 está vinculada con un texto de un filósofo llamado Epicuro. Bueno, vamos a la lectura y luego también vamos a explicar algunas cosas respecto a este texto. Dice, de ahí que el pensamiento certero de que la muerte no nos afecta haga del carácter mortal de la vida una fuente de goce, ya que este pensamiento nos aparta de la infinitud y del ansia de la inmortalidad. Pues nada hay de temible en la vida para quien ha llegado verdaderamente a conocer que el no vivir no tiene nada de temible. Es pues vano temer a la muerte, pues no es su presencia, sino su expectativa lo que causa dolor. Pero ¿por qué ha de causarnos dolor la expectativa de lo que no nos lo causa con su presencia? La muerte no debe, pues, preocuparnos en lo más mínimo. Mientras existimos, la muerte no existe. Y cuando la muerte existe, ya no existimos nosotros. Por tanto, la muerte no puede ser objeto de preocupación ni para los vivos ni para los muertos. Epicuro de Samos era un filósofo helenístico, recuerda, Epicuro de Samos, un filósofo helenístico, que nos hablaba pues que los seres humanos buscan el placer y evitan el dolor, ¿sí o no? Pero también aparte, él nos mencionaba algo así como que la filosofía era un tetrafármaco, era algo así como un medicamento que aliviaba ciertos dolores. En este caso, ¿qué recomendaba Epicuro? No temerle a la muerte. ¿Y por qué no? Porque decía él, la muerte cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella está, yo no estoy. Entonces, entre la muerte y yo jamás nos encontramos. Por lo tanto, no debo temerle la muerte. Y ese sentido es justo lo que estamos leyendo en ese texto. La muerte no nos debe afectar, dice, ¿no? Porque cuando estamos, ella no está. Entonces, simplemente no hay que tenerle miedo a algo que no está. No tenemos su presencia delante. Solamente su expectativa, pero no lo tenemos, dice, ¿no? Así que es mucho mejor vivir gozándose, ¿no? Vivir siendo una finitud que goza. Vivir despreocupado de esto llamado la muerte. Entonces, fíjense acá algunas ideas que podemos ir resumiendo esta parte del texto. Algunas ideas. Si la muerte no nos afecta, entonces podemos tener una vida llena de goce. Claro, esa es una idea que podemos extraer, muchachos, del texto. Si la muerte no nos afecta, porque cuando yo estoy, ella no está, y cuando ella está, yo no estoy, entonces simplemente puedo yo gozar de mi existencia siendo un ser finito. Otro, la muerte no causa dolor, sino la posibilidad de que llegue. La muerte misma no causa dolor, sino que esa posibilidad de que yo voy a morir.
Es claro, Epicuro, la muerte no existe, por lo tanto, no hay por qué preocuparnos. Vive, dice, ¿no? Goza, en otras palabras. Muy bien, vamos entonces a ver la pregunta 11 y 12. Epicuro es Samos, filósofo helenístico. No olvidemos. Pregunta 11. Según el texto, ¿a qué se debe que la muerte nos deje de preocupar? O sea, que ya no nos debe preocupar para Epicuro. ¿A qué? ¿A que nos preocupa la muerte? No, porque no podríamos preocupar. Recuerda que nunca nos encontramos con ella. ¿Ya? Pensar en que somos infinitos, por supuesto que no. También eso no sería algo dentro de lo que concibe Epicuro, porque Epicuro concibe que somos seres finitos. Entonces aquí, si nos damos cuenta, la única alternativa que tendríamos es la letra A. Somos la finitud que goza, porque entre la muerte y nosotros jamás nos encontramos, nunca nos encontramos. Somos seres finitos que al momento vamos a morir y la muerte es algo natural a los seres humanos, ¿no? Muy bien, entonces la pregunta 11, la clave es la letra A. Pregunta 12. Ahora, aquí esta pregunta es muy interesante, muchachos, porque aquí vamos a comparar entre dos filósofos que también han reflexionado justamente con este tema de la muerte. Dice acá, ¿qué le podría decir Epicuro de Samos a Martín Heidegger? Muy bien, los dos hablan de la muerte, pero ¿qué cosa le podría decir? Miren, entonces, eh, los dos hablan de la muerte. Aquí lo que vamos a encontrar nosotros es lo siguiente, que para Epicuro de Samos yo no puedo preocuparme de la muerte, ¿sí o no? No puedo, porque la muerte nunca me encuentro con ella. Recuerda, cuando yo estoy, ella no está, y cuando ella está, yo no estoy. Entonces jamás no puedo preocuparme de algo que no encuentro, nunca voy a encontrarme con ella. Heidegger más bien piensa algo diferente. Heidegger dice más bien, la muerte es una de las posibilidades que al hombre le inquieta. Recuerda, Martin Heidegger piensa que el hombre es un ser para la muerte. El hombre es un proyecto, ¿sí o no? El hombre es un proyecto y el hombre es una posibilidad. La vida es una posibilidad y dentro de esa posibilidad todavía hay otra posibilidad más. ¿Cuál es? Una posibilidad más que en cualquiera de las posibilidades que yo vaya a realizar, la posibilidad de que voy a morir. Entonces, eso al hombre le angustia. Le angustia. Entonces Heidegger asume el problema de la muerte, pero a ello le agrega la angustia. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser para la muerte que siempre vive con esa posibilidad de morir. Entonces Epicuro de Samos, más bien, no aceptaría eso. Epicuro de Samos aceptaría el tema de la muerte, pero no el tema de la angustia. Porque recuerda que para Epicuro de Samos la muerte es algo que no debe inquietarnos, no debe preocuparnos, porque nunca nos encontramos con ella. O sea, no es un hecho que ocurra cuando yo me encuentre. Nunca voy a encontrarme con la muerte. Entonces la letra sería acá la letra D, la clave. Bien, para entender un poco más esto, muchachos, vamos a ver aquí lo que decía Heidegger. Recuerda, para Heidegger, el hombre es el ser para la muerte. Es el único ser, ya que asume, eh, o bien asume o rechaza la muerte. Entonces, ¿la muerte qué es? Una posibilidad. Recuerda, es una posibilidad que se encuentra dentro de todas las posibilidades que yo vaya a realizar. ¿Ya? Entonces, ahora, pero cuando yo asumo que digamos, soy un ser para la muerte, lo asumo esto con angustia. Esto es el agregado que, digamos, que no tiene Epicuro y sí lo va a plantear este filósofo Martín Heidegger. Muy bien. Pregunta 13. La pregunta 13 dice lo siguiente. Identifique la tesis compatible con el provincialismo de Agustín Hipona. Ya esos son filósofos medievales. Para los filósofos medievales como Agustín Hipona, bueno, Dios es el creador del mundo, Dios puede ser creador del mundo, del tiempo y del hombre, ¿sí, no? Y el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando dice provincialismo, ¿a qué se está refiriendo? Provincialismo se está refiriendo que la historia humana está regida por Dios.
Dios conoce todos los acontecimientos que van a ocurrir. Uh-huh. ¿De acuerdo? Dios conoce todos los acontecimientos que van a ocurrir. Dios rige en la historia, en los actos humanos. Eso piensa. Incluso vamos a ver aquí, cuando hablamos de provincialismo, vamos a ver que Agustín Hipona va a ver que de acuerdo al tipo de amor que se tenga, amor terrenal o amor a Dios, vamos a encontrar tipos también de ciudades. Ciudad terrenal y una ciudad divina. Pero el provincialismo significa que la historia humana está regida por la voluntad de Dios. Bien, entonces aquí nuestra clave sería la letra D. Esa sería la clave, provincialismo, ¿no? La historia humana, todos los acontecimientos que ocurran, lo conduce Dios, ¿ya? Bien, ese es el provincialismo. Finalmente, muchachos, para ir culminando también ya nuestra clase del día de hoy, de la semana número 1, continuamos con otro filósofo medieval. Dice, Tomás de Aquino considera que un ser contingente existe, pero puede, disculpen, dejar de existir. Y para comenzar a existir debe nacer de algo que ya existe. Por ello, la existencia contingente de las cosas exige la existencia de Dios como. A ver, bueno, eso tiene que ver, muchachos, con las 5 vías de la existencia de Dios. Recuerda, Tomás de Aquino, para poder justificar la existencia de Dios, plantea 5 vías. La vía del movimiento, la vía de la causa encausada o de la causalidad, la vía de la perfección, la vía pues de la contingencia y la vía de la finalidad. De esas 5 vías, la primera es la más importante, la vía del movimiento. Pero fíjense lo que está diciendo aquí, y acá vamos a registrarlo con lo siguiente. Por ejemplo, acá, tengo esos seres. Esos seres que están ahí son contingentes. ¿Por qué son contingentes? Porque pueden haber existido, como no, ahorita existen, pero no es una necesidad que siempre haya sido así. Estos seres pueden existir como no existir. Ahora, pero si existen es porque alguien les ha dado esa existencia. Alguien que ha tenido una existencia por siempre. ¿Quién es? Es Dios. Entonces, estos seres, a ver, repito, estos seres que están ahí existen, pero pueden haber no existido. Pero si existen es porque alguien les ha dado esa existencia. Y ese alguien que les ha dado esa existencia es alguien que siempre existe. Entonces aquí vamos a encontrar aquello que dice que siempre existe, vamos a hablarlo como un ser necesario. La clave sería la letra B. Bien, muy bien, muchachos. Hasta ahí hemos entonces culminado nuestra clase y más bien les agradezco la atención y conmigo sería hasta ahí, hasta la próxima clase. Nos vemos, muchachos, cuídense bastante.